Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos sean a este canal nuevamente. Hace mucho tiempo que no hacía videos porque he estado trabajando pues en muchos proyectos alternativos, alternos hay proyectos también personales, pero he estado subiendo muchas reseñas de libros y videos a TikTok, entonces espero que si me sigues estés ahí también porque subo muchísimo material. A veces no tanto, pero bueno. Hoy quisiera recomendarles una serie que se llama Mi Otra Yo, que es una serie que está en Netflix, es una serie turca y lo interesante de esta serie es que habla sobre el árbol transgeneracional y las constelaciones familiares. Ese tema a mí me parece muy importante, sobre todo para quienes ya estamos involucrados en este tema y estamos muy interesados en este tipo de temas porque tanto lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Siento que es bien bonito que podamos encontrar contenido en streaming de ficción que pueda hablar ya de estos temas. A mí se me hace padrísimo y bueno, pues para quienes no están tan relacionados con estos temas del árbol transgeneracional y las constelaciones familiares, pues el árbol transgeneracional nos habla básicamente de que las experiencias que hayan vivido nuestros ancestros, positivas y negativas, eh, pueden tener una influencia en nuestra vida hoy en día y puede tener mucho que ver con las decisiones que nosotros tomamos, con los miedos que nosotros tenemos, con los programas y patrones que vamos, o las creencias incluso con las que nos manejamos en el día a día, nos manejamos en la vida. Y a mí me gusta mucho ese tema porque básicamente el árbol transgeneracional y entender las constelaciones familiares nos invita a ser consciente esos secretos, esos dolores, esos traumas, esas experiencias que vivieron nuestros ancestros, nuestros padres, los padres de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, abuelas y bisabuelas, y cosas que a lo mejor igual en su momento ese ancestro no tuvo la forma de poder superarlo o lo reprimió o no pudo trabajar con eso o ni siquiera lo sanó, y cómo a veces cómo esas experiencias se heredan, ¿no? A partir de forma de creencias, de forma de miedos inconscientes. A veces tenemos miedos y programas en nuestra vida, ¿no? Que a veces no sabemos de dónde viene cierto miedo, ¿no? No sabemos por qué tenemos a lo mejor tanto miedo al abandono, si a lo mejor hemos experimentado un abandono o no sabemos por qué tenemos tanto miedo, ¿no? A la muerte de un ser querido, cuando a lo mejor igual en tu vida no has experimentado eso con un familiar ni con ningún amigo, y muchas de esas razones, o incluso, o algún miedo también, ¿no? Un miedo, por ejemplo, irracional al agua o un miedo irracional a alguna otra cosa, y como todas esas experiencias de nuestros ancestros pueden tener algo que ver con nuestra vida, y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo quiero manifestar o que estoy trabajando para tener como más abundancia, o estoy trabajando para manifestar una pareja, o estoy haciendo todo lo que hay en mí para tener, por ejemplo, salud, pero de repente tenemos estos bloqueos, estos miedos inconscientes, a veces incluso dolores o tristezas que pareciera que real no nos pertenecen, porque pueden venir justo de arriba, ¿no? Y de arriba me refiero al transgeneracional. Y esta serie, Mi Otra Yo, que es una serie turca de tres amigas que emprenden un viaje a un pueblito en Turquía que va a cambiar sus vidas porque van a conocer a un hombre que se dedica justamente a un trabajo de sanación para comprender, ir hacia la raíz del problema a partir justamente de ir hacia su pasado, y cómo esto les va a cambiar la vida y va a hacer muchos movimientos en lo que ellas pues creían o consideraban hasta ese momento estable. Y bueno, me encanta mucho, la verdad la serie pues tiene buen ritmo, tiene buenos personajes y te va mostrando cómo cada uno de los personajes tiene ciertas experiencias de vida y cómo esas experiencias de vida, esas decisiones que han tomado, tienen muchísimo que ver con su pasado, y nos habla mucho de eso, de claro, como el hecho de que tú no recuerdes un trauma o que nadie haya hablado del trauma, de algún trauma que a lo mejor tuvo tu abuela materna o tu abuela paterna,
no significa que eso haya quedado en el olvido, ¿no? Cierta manera sigue ahí y hace como su aparición de forma inconsciente, ¿no? A través de decisiones o de experiencias de dolor que tienes a lo mejor hoy en día. Y yo personalmente soy una fiel creyente de este tema porque lo he vivido, lo he experimentado y de hecho he encontrado que muchas de las cosas que a mí me han pasado, ¿no? O sea, como el hecho también de tener, por ejemplo, ansiedad en algún periodo de mi vida, ¿no? Como ataques de ansiedad y ciertas cosas tiene obviamente que ver con mi vida actual, pero cuando empecé a recordar los primeros ataques de ansiedad que tenía cuando era muy chica, cuando tenía 15 años, y empecé a entender, ¿no? En terapia que pues desde que mi ansiedad no venía nada más como de algo así del momento del estrés, sino que ya desde niña yo tenía como ciertos patrones que pues me revelaban también como una niña que tenía una personalidad ansiosa, aunque quizá nadie se diera cuenta, ni siquiera mis papás, y obviamente yo de pequeña no era consciente de esto. Entendí también que había como cosas de mi transgeneracional, cosas del pasado, como de mi familia, que podían tener mucho que ver con estas experiencias. Y es algo que yo hoy en día sigo trabajando, porque creo que es algo que pues parece que a veces creemos que vamos a sanar como todo de jalón y todo rápido, pero en realidad muchas veces según nuestro proceso de vida vamos sanando como en capas, ¿no? Como poco a poco y vamos entendiendo como más cosas de nuestro pasado y bueno, a mí me ha funcionado muchísimo como trabajar con el transgeneracional, como el hacer consciente que hay cosas y hay dolores que no me pertenecen, que probablemente que tengo, o sea, que es difícil, pero que a veces en esas, que tienes que soltar como ese pasado, que tienes que soltar a esos ancestros para poder tomar tus propias decisiones, para poder crear tu propia vida. Y he descubierto muchísimas cosas, es algo que yo personalmente lo estoy trabajando. Y una de las cosas que me encanta también de la serie es que hace una alusión a un libro también que encontré hace un tiempo que habla sobre esto, que se llama Este dolor no es mío, eh, que básicamente profundiza y habla muchísimo de cómo el trauma, ¿no? El trauma de nuestros ancestros se puede heredar. Y con esto no me refiero a que no me refiero como algo completamente literal, me refiero a una sensación de que puede ser como que se puede heredar en el sentido de que a lo mejor de repente tienes miedos irracionales o tienes como una conexión con ese ancestro o de repente a lo mejor tienes un familiar que vivió abuso, ¿no? Y a lo mejor tú desconfías en los hombres y me refiero que son como una cuestión que tiene que ver con la epigenética, o sea, de cómo estas experiencias se pasan como de generaciones, no las experiencias en sí, sino como a lo mejor ese dolor o esa emoción bloqueada o ese enojo y, y a veces eso puede limitar muchísimo nuestras vidas en el presente porque digamos que estamos viviendo nuestra vida, pero estamos cargando enojos, corajes, resentimientos, miedos, dolores de otros ancestros. Y el no hacerlo consciente hace que, por ejemplo, repitamos historias en nuestra vida que no queremos repetir, que tomemos decisiones que a lo mejor no nos favorecen, que no nos hacen bien, que no están creando nuestra mejor vida. Y me parece bien importante tocar este tema, me parece muy importante ser consciente de eso. Y bueno, pues si a ti te gusta este tema, te recomiendo muchísimo que veas esta serie. Y si no te gusta este tema, pero por algo estás aquí y por algo te resuena, es que neta tienes que verla y te va a gustar muchísimo y creo que te va a ejemplificar mucho mejor de lo que yo te puedo explicar el cómo estas experiencias pasadas de nuestros ancestros pueden determinar decisiones y experiencias de nuestra vida. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por verme y escucharme. Y si viste la serie, déjame en los comentarios de qué opinas. Si no la has visto y la vas a ver, platícame qué te parece. Y si quieres más videos así, también escríbeme. Y bueno, pues que tengas un hermoso día. Chao.